Señores, buenos días. Iniciamos la semana lunes 7 de enero. Miren nuestras tasas. Febrero todavía. De febrero, miren, todavía es febrero, no hemos dado para atrás. Sí. Estamos en reversa en alguna cosa, pero no en Todavía. Despierta con CDN. Miren qué lindas tazas nos han traído. A mí para mi té y a Nelson y a Catherine para su café. Tomen té para que no le dé otra cosa que no sea el COVID, porque así está el mundo. Hoy empieza la vacunación para niños entre 5 y 11 años. Muchos padres dicen que no van a vacunar sus niños, otros dicen que sí los van a vacunar y estamos en ese dilema. El Ministerio de Salud Pública había dicho anteriormente que hoy se empezaba la discusión, que iban a empezar los conversatorios y que se iban a iniciar este proceso de plataformas con las escuelas. Vamos a ver qué pasa. El COVID viene bajando, la quinta ola está disminuyendo y qué bueno. Este ha sido además un fin de semana que con 3 defunciones, pero dicen las autoridades que con menos contagios. Y iniciamos una semana en la que vamos a hablar además de muchas cosas. Catherine trae sus primicias, Nelson trae las suyas y por supuesto nosotros también. Hoy es una buena semana para comenzar. Gente bebiendo en los carros y dicen que los videos son pasados. Otros que dicen que los de antes decían una cosa y ahora dicen otra. El fin de semana fue para la discusión de la gasolina. Como ustedes ven, un fin de semana entretenido y la semana promete ser mejor aún todavía. Mis buenos días para mis compañeros Catherine y Nelson y para todo nuestro personal de CDN. Bueno, buenos días, Yulisa, buenos días, Nelson, a todos los que sintonizan a esta hora CDN, Canal 37, por cualquiera de las herramientas, en su televisor, en sus celulares, yendo hacia sus trabajos, en fin, para nosotros es un placer que nos acompañen cada mañana. Hoy 7 de febrero, hoy es el día de San Ricardo, Santa Juliana y el Santo Teodoro. Estaba revisando allí en el santoral del día. El gobierno, que está en el afán de buscar recursos porque a la reforma fiscal le dio para atrás, está también haciendo una serie de modificaciones en cuanto a recolección de impuestos. Ahora hasta le han tocado la puerta a los galenos, que están con el grito al cielo y están buscando que qué es primero, que si es la norma, que qué es primero, que si es la ley, en fin. La DGI le ha dado un fuetazo a los profesionales de la salud y bueno, están con el grito al cielo. Sin embargo, a los combustibles, a ese al parecer todavía no le puede meter la mano, porque la reestructuración en el precio de la gasolina es un tema pendiente en la República Dominicana. Y ha sido el tema de debate durante toda la jornada desde el pasado viernes. Hay gente que se afana porque el tema se mantenga en las redes y hay otros que buscan que eso tenga algún tipo de salida o bajadero. Algunos incluso con comparaciones que no lucen bien. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, lunes 7. Mucha política. Este país, la agenda la ponen los políticos y la política, aunque usted no lo crea. Eso es lo que marca la agenda y el rumbo del país. Tenemos políticos buenos, muy buenos, otros regulares, otros pésimos, otros malísimos. El editorial mío de hoy en el Caribe es la emotividad en política. Es un consejo a los políticos de peso, o sea, no los más gordos, sino los que tienen más incidencia. Y además aquellos que se llaman líderes, que deben enfocarse en una visión estratégica de país, de nación. Yo quiero comenzar expresando mi pesar, dolor. Se fueron 2 buenos periodistas en la noche de ayer, Orlando Gil y don Mario Rivadulla. Ambos los conocí de bastante cerca. Incluso el último contacto con don Mario, cercano, fue en el jurado del premio de periodismo Rafael Herrera de Funglode. Creo que en el 17 estábamos él, yo y José Báez Guerrero. Intercambiamos durante semanas largas, pero además don Mario lo conocemos de siempre. Y de Orlando, ni qué decir, el fraterno, así que yo le decía a él, fraterno Orlando, uno de los periodistas más informados de este país, sino el que más. Un lector voraz. Hace mucha falta su columna. Sí. Era un poeta además. No, lector voraz, amante de la buena música, la sabía escuchar y bailar también. Buen amigo. Una tremenda Orlando. pluma la de Sí. Y la de don Mario Rivadulla era un consejero
natural. Y ese don de gente de Don Mario lo don tuvimos Mario. A Don Mario lo tuvimos acá en CDN en varias oportunidades en las que hacíamos incluso coberturas sobre temas internacionales. Algunos decían que Don Mario era un conservador, pero la verdad que era un hombre de ideas claras, precisas y además un caballero. Para su familia, para sus amigos, toda nuestra solidaridad en este momento. Sí, Orlando, de los más profundos analistas políticos de este país, de los más profundos, sin duda, mucha de buena tinta agudeza. era su... Bueno, él tenía de buena tinta la columna de la última página de Diario Libre. Era sin firma, pero todo el mundo sabía que era Orlando por su estilo, y tenía una columna diario, después varias veces a la semana en el listín diario. En el análisis político yo tuve algunas diferencias con Orlando, pero en lo fundamental hasta nos consultábamos. Yo recuerdo, bueno, tuvimos una diferencia de verdad con el asunto de los boletines diarios que daba el Ministerio de Salud Pública. Cárdenas, Sánchez Cárdenas. Él decía que no era necesario, yo decía que era muy necesario. Y una vez me corrigió y llegamos de acuerdo. Yo escribí una columna de aquellos grandes líderes y sus cualidades. Entonces decía yo que un líder mundial fue Adolfo Hitler. Y yo digo, con todo y una voz mijija que tenía. La gente sabe que esa voz mijija. Y me dijo, Nelson, tú estás equivocado. Si la radio era que prevalecía en esos tiempos, y la voz de Hitler precisamente fue una de sus armas más poderosas. Pero yo lo que quería decir que era una voz débil. Débil. Y tenía bueno, además que débil. su corporalidad era minúscula, por eso Sí. que tal vez era eso. Hitler le hablaba como un niño prácticamente. Tenía Un una pequeño voz demonio. débil. Ah, sí, pero Nelson. dentro de él vivía el diablo. De eso son. Eso era así. Ese era el tipo de diferencia que uno tenía con Orlando Hill. Él cayó víctima de un cáncer. ¿Cuánto hablamos nosotros la semana pasada en el Día Mundial del Cáncer? Pero él tuvo su padecimiento y lo vivió de manera estoica, si se quiere decir, con mucha valentía. Y con conciencia. Con conciencia. Ustedes no lo vieron gritando, ni pidiendo ayuda, ni lamentándose. Pero decía, de hecho, ni lo sabía. decía, estoy viviendo mis últimos días. Él lo decía, Sí. lo decía en su círculo cercano. Estoy viviendo mis últimos días. Lo hizo con dignidad y con cierta gallardía hasta el último Dignidad, gallardía, esa es la palabra. Incluso era activo en las redes, por lo menos en Twitter, aunque no comentaba mucho últimamente, sí suscribía algunos comentarios. Bueno, pasan los restos de Orlando, de Don Mario, conformidad a sus familiares, y hay un blasón, hay una banda de luto en el periodismo dominicano. Titulares. Partido de la Liberación aprueba consulta nacional para escoger su candidato presidencial para el 2024. Expresidente Danilo Medina afirma: el pueblo quiere que el PLD vuelva a gobernar. Exministro de Agricultura recomienda al gobierno nuevas tecnologías y apoyar pequeños productores agropecuarios. Baja el número de personas que asisten a inocularse a centros de vacunación, mientras decenas de ciudadanos protestan contra la disposición de la vacuna anti-COVID. Hoy está con nosotros Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas. Además nos acompaña Iván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Ya estamos listos para presentarles cómo amanece el país a través de la portada de cdn.com.do y del Caribe, nuestro periódico de la casa. Ahí está nuestra compañera Susan Castaños, lista ya para decirnos qué es noticia. Susan, buenos días, adelante. Buen día, Yulisa, Catherine, Don Nelson y por supuesto a todos nuestros amigos y amigas televidentes de Despierta con CDN. Conozcamos inmediato cuáles hechos ocurrieron durante el fin de semana que son noticia este lunes en la portada del periódico El Caribe y CDN Digital. Iniciamos con el impreso, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que ya el Estado transfirió unos 237 millones de dólares solo en el año 2020 al organismo para acompañarlo en proceso de transparencia en la gestión y desarrollo. Continuamos con temas políticos y es que el Partido de la Liberación Dominicana va en ruta de elegir a su candidato presidencial. Eso a propósito de que el Comité Central refrendó ayer domingo un acuerdo entre 6 aspirantes a la presidencia. En otro tema, el Poder Ejecutivo ha autorizado la creación de 14 fideicomisos. En gestión del presidente Luis Abinader han sido creados unos 12 mediante decretos y otros 2
por resoluciones. En temas económicos, el Caribe nos habla del presidente Luis Abinader, quien dijo que Petrocaribe abarataba combustibles. Eso a propósito del acuerdo que le permitía al gobierno no pagar más de $50 del barril y si subía era financiado a un interés muy bajo. Además, el Caribe da seguimiento a las denuncias de contratistas sobre irregularidades en el Ministerio de la Vivienda. Esto a raíz de que autoridades de ese nuevo ministerio alegan que las rescisiones de contratos se deben a incumplimientos. Seguimos con los pulgueros que se adueñan del mercado nuevo de la avenida Duarte. Este nuevo espacio, que está ubicado en la parte delantera de esa popular plaza, es ocupado durante ayer domingo por la venta de mercancías, mayormente de ropas. Continuamos este recorrido con la contraportada del periódico El Caribe con noticias del ámbito deportivo como esta que vemos en pantalla de Karl Anthony Towns, que encestó 24 puntos y atrapó 12 rebotes. Y los Timberwolves de Minnesota recibieron un gran impulso desde la banca en la victoria de 118-105 sobre los Pistons de Detroit. Pasamos rápidamente a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa de Proconsumidor, que anunció operativos con motivo al Día de San Valentín este próximo 14 de febrero. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro portal www.cdn.com.do, además del periódico El Caribe. Ha sido todo de mi parte. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Buen día. La verdad que Jim Suriel sabe de eso. A él le correspondió trabajar este fin de semana y en la redacción del Caribe me voció desde aquí, desde este estudio. Nelson, tu sombrilla. Efectivamente, un fin de semana lluvioso. Jim, sí. ¿Cómo comienza esta semana? Muchísimas gracias. Estamos iniciando la semana laboral en República Dominicana y tendremos en las próximas horas el incremento de la nubosidad y también de las lluvias. Esto por el establecimiento de una nueva vaguada muy cerca de nuestra zona de pronóstico. Posteriormente tendremos el acercamiento de un frente frío al norte de la región del Caribe que de manera indirecta estará incidiendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana. Y durante las próximas 24 horas los núcleos nubosos serán significativos en el país y por lo tanto para esta tarde y esta noche tendremos la producción de lluvias en gran parte del territorio dominicano. Debido a la presencia de un nuevo frente frío y de esa masa de aire fresca dejada tras el paso de otro sistema frontal la semana pasada, tendremos las temperaturas muy frescas durante las próximas noches y madrugadas en todo el territorio nacional. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando ahora para el transcurso de la mañana. Posibilidad de lluvias hacia la cordillera central, parte de la región del Cibao noreste y también hacia el este del país. Esta humedad estará incrementando a partir del mediodía y al inicio de la tarde vamos a experimentar más aguaceros, específicamente hacia la región este, también seguirán hacia el noreste y la región del Cibao. Hacia el suroeste podrían repetirse algunos aguaceros de corta duración. Al final de la tarde, la posibilidad de precipitaciones estará presente, específicamente hacia la cordillera central, también hacia el suroeste del país y las provincias ubicadas en el Cibao noreste y también hacia el sureste. En el transcurso de la noche vamos a experimentar precipitaciones moderadas, específicamente hacia la cordillera central. La región del Cibao estará recibiendo también lluvias dispersas, el noreste también hacia el este del país y algunas localidades de la zona fronteriza estarán recibiendo precipitaciones dispersas. Las temperaturas van a seguir esta noche y también durante la próxima madrugada muy frescas en todo el territorio nacional. Gracias a nuestro querido compañero Jim Suriel. En este momento la ciudad de Santo Domingo está a 21 grados centígrados. Tendremos temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 29 grados, por lo que puedo ver por acá en las aplicaciones. Quiero saludar a la audiencia de Despierta con CDN a través de nuestros canales digitales. Allí está en Facebook Live, tempranito Giovanni Collado, como siempre saludos Giovanni, Delio Samuel Marmolejos, Héctor Franco, que nos dice buenos días país, paz a los restos de los familiares. Pasa los restos de estos dos conspicuos periodistas. José Pinales dice que él es de West Palm Beach, que nunca se pierde este programa y dice, quiero los números de ustedes. ¿Cuáles? Porque los del rating están, miren, allá arriba. Ahora, los del celular no sé.
El Yulisa tiene uno que es de dominio público, pero otro personal que no se lo da a nadie. Sí. Nelson, tú Mira, tienes tuyo. el de dominio público Yulisa, yo vi que ella colgó la promoción del programa de ayer. Sí. Y había, cuando yo la puse, al ratico habían 5,000 y pico ya de una vez. Así mismo. O sea, casi. Esa es Yulisa. Esos son los números. Y después está en 20, en 30,000 gente. Ya ¿Quieren tú más sabes. números que eso? Hay que hacer fila para apuntarse ahí. Exactamente. Sigue. Saludos a Víctor Jaques, también nos comenta sobre el precio de la gasolina, dice que no va a bajar, que el pollo se quedó a 80, que el pan se quedó a 8 pesos y que así es todo, y pone puros muñequitos como corriendo. Ay, qué mala noticia. Saludos, Víctor, eso se llama el cuidero. Esos 4 muñequitos corridos se llama huye. Miriam Borges dice buenos días a Catherine, al equipo de Despierta. Giovanni Collado también por allí comentando el tema de los casos COVID. Celia Olivares López nos da las gracias por las informaciones. Gracias a ti, Celia, por estar con nosotros. William Ventura dice que le alegra, William, verme bien. Gracias, William, un abrazo para ti. Nos comenta Pedro Julio Aquino que este inicio de semana laboral amanecen con muchos sectores inundados, entre ellos Anamuya, eso es allá en la provincia Altagracia, en Higüey. Un abrazo, Pedro Julio. Ojalá que las autoridades acudan con prontitud a ese llamado reiterativo del que nos hacemos eco acá en Despierta con CDN. Un abrazo. Y cuéntame también si el Ministerio Público ya se asomó por allá a ver si hace de una vez la cárcel preventiva de Higüey, que eso se ha quedado nada más en promesa. Vámonos a pausa. Son las 7:24 minutos. Vamos a empezar a pasar balance a todo lo que ha sido noticia. Y este fin de semana el Partido de la Liberación Dominicana aprobó realizar una consulta para escoger a su candidato presidencial, algo que ya se esperaba de cara a las elecciones pautadas para el año 2024. Nuestro compañero Rafael Lara se tiró el domingo con el PLD y nos preparó la siguiente historia. La consulta será realizada el 16 de octubre de este año y el PLD mantendrá espacio abierto para inscripción de aspirantes hasta septiembre. La decisión está contenida en un acuerdo firmado por los aspirantes a precandidaturas Abel Martínez, Margarita Cedeño, Luis de León, Maritza Hernández y Karen Ricardo. Los compañeros, compañeras, decidiremos cómo lo haremos, si nos vamos con el padrón universal o con el padrón del PLD. Votarán todos los compañeros nuevos, los nuevos inscritos a septiembre del 2022. Es decir, no se le va a negar derecho a nadie. Todo el que se inscribe en el partido y que se fajen ahora los aspirantes a crear comités de base, todos tendrán derecho a votar en esa consulta el día 16 de octubre. El Partido de la Liberación Dominicana dejó claro que el encuentro realizado este domingo no forma parte del calendario de actividades que plantea la ley de partidos y de régimen electoral. ¿Qué es lo que se ha planteado para que lo entiendan? Que si ganó usted, si ganó Margarita Pimentel, si ganó doña Alejandrina, para no mencionar ni insinuar nada, el liderazgo del partido, alto, medio, bajo, se va a poner detrás de usted. Algunos de los miembros del Comité Central asistentes a la actividad mostraron entusiasmo por la unidad que a su juicio ha ido mostrando el partido opositor. Que haya una serie de promesas incumplidas y es por esto que el pueblo dominicano le está pidiendo al PLD que se unifique una vez más para que por favor gane las elecciones ahora en el 2024. Los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana son los del PLD y la obra de gobierno del presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, está ahí en todo el país y realmente ustedes saben lo que está ocurriendo con la actual gobernabilidad en estos momentos. A la convocatoria de este domingo asistieron más de 900 dirigentes de una matrícula que sobrepasa los 1,000 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Rafael Lara, CDN. La consigna que predominó en ese evento era unidad, 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 unidad. Enronquecieron los PLDistas gritando unidad. Lo veo con mucho entusiasmo. Yo no sé cuál es la situación real interna del PLD, pero Danilo dice que, o asegura más que decir, o sea, él está firmemente convencido de que las condiciones están dadas para que el PLD vuelva a poder en el 24.
pero, puso un pero. Sin embargo, dice Danilo, para eso hay que trabajar, se requiere entrega, sacrificio de todos los dirigentes para devolver la esperanza, así dijo el exmandatario, al pueblo dominicano. El PLD necesita volver a gobernar la República Dominicana para concluir la obra inconclusa que llevamos. El pueblo dominicano necesita que nuestra organización vuelva al poder. Y somos nosotros los responsables de que el PLD vuelva al poder. Si el PLD trabaja, no hay nadie que pueda impedir que este partido gane las elecciones. Porque somos la única organización de la República Dominicana con raíces en todos los puntos cardinales de este país. No hay una sección, un paraje, un municipio, un distrito municipal donde el Partido de la Liberación Dominicana no tenga presencia. Eso no lo puede decir ninguno de los otros partidos que cohabitan con nosotros en el panorama político de la República Dominicana. Bueno, Danilo exhortó en la misma línea a los miembros del Comité Central a que se integren de manera entusiasta a los trabajos de la Comisión de la Línea Orgánica y Electoral, que está trabajando en la renovación de la estructura partidaria, fundamental para poder contar con una estructura fuerte. Eso es cierto. Ahí está el PLD, ahí están sus primeros 6 aspirantes a la precandidatura. O sea, ellos son pre del pre. Yo creo que no se puede estimar el discurso de Danilo ni subestimar al PLD, señores, y principalmente a los señores del gobierno. Yo viví la experiencia de 1978, cuando salió Balaguer del poder. Yo creo que si se pasaba una encuesta, el 99.9% de todos los dominicanos, incluyendo el Partido Reformista, no le daba la más mínima posibilidad a que Balaguer resucitara y mucho menos que volviera al poder. Y miren cómo volvió el PLD, perdón, el Partido Reformista al poder de las manos del PRD, por gobiernos pésimos que se alejaron de este pueblo. Recuérdense que la antesala de la llegada de Balaguer nueva vez al poder fue Jorge Blanco. Y Balaguer era un barco viejo. Fue abril del 84. Entonces lo digo y pongo ese símil, señores, porque la historia hay que saberla interpretar. Incluso otro error que se cometió fue que pensar que Balaguer del 86 iba a ser el mismo de Balaguer del 78. Entonces ahí salieron unos discursos equivocados combatiendo la dictadura, la semidictadura de Balaguer, pero Balaguer era otro. Ahí está el PLD, ahí están sus 6 aspirantes. No voy a entrar a considerarlo a ninguno en particular. Es significativo de que el 50% de los 6 aspirantes sean mujeres. Yo diría 5 más 1, o sea, 5 más Luis de León, amigo de uno, pero él se montó en esa guagua. Y una precisión, que yo no sé, a veces luce de mal gusto, pero Charlie Mariotti lo presentó como la renovación, como la gente joven, pero yo le tiré una media de edad. ¿Sabes cuál es la media de edad de los 6? 55 años. Es decir, que el Charlie no me hable de joven. Lo digo sin ánimo de herir a nadie, pero cuando hablamos de juventud, no hablamos solo de edad, sino hablamos de la actitud, de las posiciones políticas, ideológicas. No, y cuando tú hablas de renovación, tú estás hablando de algo que viene a sustituir lo que antes había antes. De todas las formas posibles. El PLD está haciendo su trabajo, sin duda. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Y si no tienen otras figuras para ser precandidatos, pues ellos tienen los que están ahí. Y personas que desde hace muchos años vienen tratando de elevar su crecimiento, su figura. Francisco Domínguez Brito, que ha aspirado o preaspirado 2 veces y que tiene una carpintería importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República. Imagínense ustedes, si el cargo no le da para eso, le da y le da con muchas millas. Abel Martínez, que algunos dicen que es un caballo de Troya dentro del PLD y que ahí va a ganar cualquiera menos Abel Martínez la candidatura, pero eso falta por verse, porque él también tiene su apoyo y tiene su base creada, digamos que de trabajo, que no solamente está en Santiago, que también está en la capital. La doctora Maritza Ortiz, está Karen Ricardo, una muchacha que tiene mucho tiempo trabajando en el PLD,
desde jovencita, desde la juventud PLDista, que ha trillado su camino y que se ha ganado cada uno de los méritos que hoy se les reconocen. Y ahí están todos. Vamos a ver qué sale, pero el PLD necesita ciertamente renovarse. No sé si se pueden renovar con lo mismo, pero de que tienen que pasar por este proceso, tienen que pasarlo. Hay que recordar algo que siempre digo cuando estoy hablando de figuras políticas. América Latina no reconoce los muertos políticos, acuérdense de eso. El que hoy puede no ser, de alguna manera termina siendo. No hay muertos políticos en la política latinoamericana y eso es bueno, que todos lo tengan presente. A veces hacer leña del árbol caído simplemente porque está en el suelo no es una buena estrategia y en múltiples ocasiones esa estrategia se revierte, pero hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, hablando de tiempo, son 35 semanas las que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá de cara a esta contienda interna, para la cual todavía no han decidido, dicen ellos, si el padrón que utilizarán será abierto o cerrado, si participará la gente que está en otras organizaciones políticas o no. Yo creo que el PLD tendrá que definir también en el camino si tendrá que buscar alianzas, si los números les dan. En el marco de esas alianzas habrá mucha tela que cortar, porque incluso hay algunos sectores que dicen que es posible, yo no estoy diciendo que eso sea cierto ni que sea factible, pero hay voces que dicen que es posible que Leonel Fernández vuelva al PLD. Yo no sé si eso es viable. Yo lo que sé es que si de eso se trata, habrá que establecer algún tipo de discusión de altura con candidatos con los que yo tengo certeza no será posible un acuerdo allí. Y bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que revisar qué es lo que le conviene para alcanzar, en todo caso, el poder. Danilo Medina argumentaba algo que es cierto, y se decía sobre todo cuando el PLD sufrió ese revés electoral, y es que la organización morada tiene raíces en todo el país. Gobernaron la República Dominicana durante casi 2 décadas y eso por supuesto que tiene un resultado de estructura, de logística, en fin, el Partido de la Liberación Dominicana desde su sede principal o sus principales dirigentes pueden llamar por teléfono a casi cualquier rincón del país y resolver cosas. Entonces, cuando Danilo dice el PLD tiene raíces, yo nada más me pregunto de qué se alimenta esa raíz. Y esa quizás es una pregunta que se tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana, porque fue ese mismo PLD el que se autocriticó en el sentido de que no ganaron las elecciones porque al parecer la mal llamada grasa no estaba, no solamente llegando, porque dinero hubo, lo que pasa es que la gente decidió no moverse ni siquiera a fuerza de papeleta. Y eso es grave para un partido con fuertes bases ideológicas como el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí quizás haya que hacer un trabajo de hormiga, un trabajo difícil, un trabajo que no le gusta a mucha gente, sobre todo a los nuevos comunicólogos o a los nuevos asesores, en el sentido de decirle al país no solamente lo que la gente quiere escuchar, sino también lo que hay que hacer, que va más allá del cuánto hay para eso, cuánto hay para mi voto, cuánto hay para movilizar estructura. Esa emoción propia de la buena política en el sentido del bien hacer, hay que rescatarla. Y eso es algo que cualquier partido debe emprender, no nada más el de la Liberación Dominicana. Quitarse el lastre de la corrupción, quitarse el lastre de la mala política y emprender, si quiere volver a ser gobierno, un camino no solamente transparente, un camino que convenza y que emocione. Es allí en donde esa raíz del PLD que, dijeron ellos, se estaba nutriendo nada más de la mala hiel de el cuánto hay para eso, pues pueda definitivamente empezar a nutrirse de lo mejor de la buena política. Bueno, es muy importante ese enfoque tuyo del PLD. Para yo caer otra vez en el PRM, yo no estoy viendo bien en ese enfoque de volver al poder, de permanecer al poder o de que el PLD vuelva en el 24, otro partido, algunos de los comportamientos del gobierno. Ahora, este gobierno va a cumplir 18 meses. O sea, ya es tiempo de no estar tirando piedras hacia atrás, ni recogiendo la factura que dejó el PLD. Ya es tiempo de estar exhibiendo su impronta.
Fíjense en el problema de los combustibles. Ayer el presidente Abinader dijo que si él tuviera un Petrocaribe, Sí. que le amarrara el precio en $50 del barril, otra situación fuera, tendría combustible más barato. Yo creo que el pueblo dominicano eligió a los actuales gobernantes para que gobiernen, en la buena y en la mala, con dificultades o sin dificultades. El ejemplo de Petrocaribe a mí no me gusta, porque realmente este gobierno tiene que gobernar. Yo digo lo siguiente: quizás en vez del gobierno entrar en una serie de escaramuzas de sus principales funcionarios con la oposición o con los tuiteros o con los que dominan y hacen tendencia en las redes, debe elaborar su propio discurso. Los combustibles, olvidémonos de Petrocaribe. Lo que tiene que decir el gobierno de este pueblo es que aquí no hay petróleo. La situación de la materia prima a nivel internacional, el barril va para arriba. Y entonces aplicar una política al respecto, pero no me traigan a Danilo, no me traigan al PLD, no me traigan a Petrocaribe. Miren lo que dice Macarrulla, que ofende la inteligencia de la gente, Macarrulla. Él compara, Macarrulla coge 12 países donde la gasolina está más barata, medida en dólares, que República Dominicana, pero Macarrulla, yo no sé en qué mundo es que él vive. Miren los países que él pone, señores, hay que ver las condiciones materiales de vida de esos países. Mire, Hong Kong, que allá la gasolina está a 10.1 el galón en Hong Kong. No, y busca el per cápita de esas personas que pagan la gasolina. Noruega, Israel, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, India, Jamaica y Canadá. Se le quedó Puerto Rico, que es más barata que aquí, eso sí podemos competir cabeza con pero cabeza. Busca el PIB, busca el desarrollo económico y social de esos países. ¿Y el salario? Y el salario, yo estuve buscando el salario. El impacto del incremento yo estuve sobre buscando el salario. esta mañana el salario mínimo de Canadá y el de Alemania. Digo, ¿y por qué Macarrulla no va a eso? Bueno, pero no quiero dispersarme. Lo que quiero decir, el gobierno debe articular su propio discurso. Si la gasolina sube los viernes, que suba los viernes y tenga medidas alternativas. El viernes antepasado salían huyendo. El presidente Abinader dijo, no podemos, es imposible seguir subsidiando los combustibles. Pero no se atrevieron el viernes antepasado. Este viernes un chin y vamos a ver este próximo viernes. Además tienen una fijación con la gasolina premium. Eso no es lo más importante. El GLP, el gasoil, el gas natural, ahí sí el gobierno debe enfocarse. El diésel. Bueno, y recuerda que la gasolina premium es la que menos consume la gente. Por eso te estoy diciendo, y quiere que consumen gasolina premium. Olvídese, presidente, si subió a 300, subió a 300. Yo sé que está la presión para que no llegue nunca a 300. Pueden ser menos miedosos. Bueno, lo que pasa es que Farideh había dicho que la gasolina iba a llegar a 300. Entonces, ahí le sacaron hasta un meme de la película 300 por la gasolina. Este fin de semana, el tema de los combustibles, Petrocaribe, ley de hidrocarburos, Marte no eches, etcétera, 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 fue tendencia todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque empezaron a sacarle a las autoridades todas las promesas que hicieron con temas de combustibles y hoy opinan diferente. Yo entiendo que ciertamente una cosa es con guitarra y otra con violín. Cuando se hace oposición, en ocasiones no se mide el peso específico que tienen algunos temas y no piensan tal vez en algunas variables que le van a afectar cuando sean gobierno, pero piensan como oposición y eso le está pasando hoy al gobierno. La gente es sensible al tema de la gasolina y la realidad es que los combustibles en este país son astronómicamente caros. La realidad es que después de que hablaron de la famosa formulita, al señorito Bisonó no le gusta que nosotros mencionemos eso, pero no hay manera de no mencionarlo porque se basó una campaña política en el tema de los combustibles y aquí se hizo hasta una fórmula matemática que en su momento, y creo que todavía, nosotros le seguimos dando la razón. Él tenía la razón cuando hacía esa fórmula y cuando le decía a la gente, tú eres dueño de la refinería y no lo sabes, no era mentira lo que él decía, pero ahora no le gusta que se lo digan, con todo el respeto, señor Hito Bisonó. Pero ese discurso ahora tienen que llevarlo al presente, tienen que decirle a la gente por qué ahora esa fórmula no se aplica. ¿Por qué cuando decíamos que los martes no eche, que la gasolina va a llegar a 300, que el tanque lo dejé a la mitad
porque no le voy a dar el gusto porque es un abuso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora ese discurso es diferente? A la gente hay que hablarle con la verdad. El gobierno no puede ponerse bravo porque la gente tenga el grito al cielo por la gasolina, porque ese es su derecho. ¿Y por qué se le dio un voto de confianza confiando en las promesas? No es distinto de lo que le pasa a muchos otros gobiernos. Usted promete, la gente espera que usted cumpla, sencillo. Además, el 27 de febrero de la primera rendición de cuentas el año pasado del presidente, ¿de qué se habló? ¿De qué se habló? Se habló de eso, de que se iba a revisar la fórmula de los combustibles, y esa fórmula tiene que ser revisada. Aquí se ha hablado hasta de la posibilidad de un impuesto único. Esa fórmula de cálculo de los combustibles tiene montos, tiene partes de esa fórmula que la gente necesita que se la transparenten, y es verdad, y la gente se merece que le den una respuesta válida. ¿Cómo usted le va a salir a este país que para comparar si están alto o no los combustibles, váyase a ver cómo está la gasolina en Hong Kong, vaya a ver cómo está la gasolina en China, vaya a ver cómo está la gasolina en Nueva Zelanda, en Noruega? Señor, es una falta de respeto. Es una falta de respeto, y lo queremos mucho, pero la verdad se la tenemos que decir. Eso es una falta de respeto. Díganle a la gente la realidad. Estamos en una situación de crisis, sube a nivel internacional, República Dominicana no produce petróleo y no hemos revisado la fórmula de los combustibles. Eso es todo. Podríamos revisar la fórmula, pero tendríamos que bajar los impuestos. Y en este momento no podemos bajar los impuestos porque de ahí está anclada la recuperación principal del gobierno. Díganle la verdad. No activen redes sociales, compañías de comunicaciones, bots y toda su maquinaria para avasallar el dolor de la gente. Eso no es una buena estrategia. Y estuvo muy mal poner al presidente a enfrentar la indignación de la gente. Pusieron al presidente a decir que si él tuviera un Petrocaribe, los combustibles estuvieran más bajos, porque el PLD se benefició del Petrocaribe y solo pagó el 50% y le dejó la deuda a este gobierno. Eso debió decirlo Ito Bisonó, eso no debieron poner a decirlo al presidente. Y peor aún, hacen una nota de prensa y ese es el encabezado. Pero qué falta de estrategia tiene esta comunicación del gobierno últimamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo creo que el presidente Abinader no se merece que lo expongan de esa manera y que lo pongan a pelear con la indignación de la gente. Eso no se hace. Bueno, yo creo sencillamente con el tema de Petrocaribe hay que revestir el asunto de los combustibles de seriedad. Y esto va para todos los lados. Para el lado del gobierno, para el lado de la oposición, los que ahora son gobierno y antes eran opositores. En fin, si hay que decirle al país que el combustible está costoso porque hay precios internacionales que suban, pues que eso se explique de una manera honesta. Y que no se le busque de una manera hacer un framing a la información, porque la gente lo nota, la gente se da cuenta. Y lamentablemente ese tuit del señor Macarrulla lo puso manifiesto. La gente sabe, señor Macarrulla, que aquí no se gana lo que se gana en Canadá. La gente sabe que el Producto Interno Bruto no es el mismo en República Dominicana, tampoco que en Japón. Y la gente sabe que aquí se anunció hace ya casi un año una modificación de la ley de hidrocarburos que no ha ocurrido. Y se dijo en ese momento, el presidente de la República lo dijo, el 27 de febrero del año pasado, y recibió muchísimos aplausos, que esa ley, ese proyecto de ley de modificación se iba a llevar adelante en algunas semanas, o en 2 semanas, dijo. En par de semanas someteremos al Congreso un proyecto de ley de modificación de hidrocarburos. Se le aplaudió esa iniciativa, eso todavía no ha ocurrido. Es cierto lo que dice Yulisa. ¿De dónde sale el recurso económico si tampoco se puede hacer una reforma fiscal? Es una gran disyuntiva para cualquier administración. Ahora, yo he leído en redes sociales cosas como aquí tuvimos grandes estadistas que lograron el acuerdo de Petrocaribe. Y yo me río un poco por dentro, porque yo quiero que alguien me explique si en algún momento sintió en su bolsillo los beneficios
de Petrocaribe, de ese instrumento de petrodiplomacia que utilizó el gobierno de Hugo Chávez para hacer lo que ya todos sabemos que hizo. Eso nunca se reflejó en el bolsillo del dominicano. Entonces, argumentar con gloria o vanagloriarse del acuerdo de Petrocaribe en la administración anterior, yo creo que también es hacer un flaco servicio a la verdad. Si se hubiese tenido un gobierno que pensara en futuro, esos 10 años de precio barato de combustible gracias al acuerdo de Petrocaribe, se hubiese desarrollado quizás de una manera planificada y óptima un plan para que el país dejara de ser de alguna manera o en algún porcentaje tan dependiente de los combustibles fósiles, porque este va a ser el dolor de cabeza de nuestra media isla para siempre hasta que no generemos una energía limpia, hasta que no generemos una energía que no esté atada a un producto que no producimos. Evidentemente, cada vez que haya un malestar en el mercado internacional de combustibles, vamos a sufrir los efectos en la República Dominicana y estamos en puertas quizás de una guerra. Así que estamos viendo los primeros zumbones, por decirlo así, de algo que nos va a dar en el bolsillo a todos los dominicanos. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de transparentar el discurso, de decir esto es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer, y lamentablemente se perdió, pienso yo, una gran oportunidad con esos 10 años de petróleo barato que pudieron hacer una gran diferencia en la planificación de la política energética de la República Dominicana, cosa que no se hizo. Si se despilfarró, sean ustedes los jueces. A mi juicio, se malgastó ese potencial. Una última cosa, el gobierno tiene que cambiar el enfoque, ya lo han dicho las compañeras, nosotros no producimos petróleo. Hay una situación internacional difícil, producto del coronavirus, todavía el mundo no se recupera. Ustedes heredaron una situación también difícil, entonces hay que hablarle con sinceridad a la gente. Aquí tuvimos a Leonardo Aguilera hace un par de meses, el presidente de Refidanza, pero el encuestólogo del gobierno y de los estrategas. Y le decíamos en el aire, Aguilera, pero eso no aguanta mucho de que el presidente sea vocero de sí mismo, sea vocero de todos los funcionarios, sea el pararrayo, sea el que dé la cara. Él dijo, eso va a cambiar. Yo creo que es tiempo de que vaya a cambiar y creo que el presidente Abinader tiene que darse cuenta. Es el principal doliente, pero creo que hay que hablarle con sinceridad a la gente, no buscar excusas, no tirar piedra hacia atrás ni desempolvar factura archivada y hacer lo que se prometió en campaña que se iba a hacer y lo que está consignado en el programa de gobierno del PRM, lo que ellos dijeron que iban a hacer en esta materia cuando llegaran al poder. A la pausa. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy tenemos al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, que lo hemos invitado en un momento muy especial para hacerle unas cuantas preguntas. Carlos, bienvenido. Siempre eres bienvenido en Despierta con CDN. Muchas gracias. Un placer siempre estar aquí y estamos a su orden. Me toca hacerte la primera pregunta y quiero iniciar preguntándote qué piensas tú de los más de 25.000 millones de pesos que ha operado el PNUD de República Dominicana, de los que compras y contrataciones no tienen ningún documento, ni la Contraloría tampoco, más que transferencias. Así es. Cuando nosotros asumimos nuestra función en la Dirección de Contrataciones, el 17 de agosto del año 2020, esa fue la primera circular que nosotros firmamos enviándole a todas las instituciones del Estado que son sujetas a la aplicación de la Ley 340. Donde establecíamos que la delegación de funciones para las contrataciones públicas no estaba prevista en nuestra legislación y por tanto era ilegal. Y no está prevista la delegación de funciones en nuestra ley por varias razones. Lo primero, que si estuviera prevista para contratar ese servicio, estuviera sujeto a los principios de contratación: transparencia, publicidad, participación y competencia. Pero además, las adquisiciones que se realizaban a través del PNUD no cruzan por el sistema administrativo y financiero del Estado Dominicano. Eso quiere decir que funcionan a través de transferencias y los órganos de control no tienen ningún tipo de competencia de fiscalización y seguimiento.
Pero además la información disponible alrededor de esas contrataciones es muy escasa. Al día de hoy es muy difícil establecer un histórico de qué ha contratado el Estado Dominicano a través de esa modalidad de delegación de funciones. Por eso, en el anteproyecto de ley que modificará la 340, que próximamente será introducido al Congreso, establece de manera muy clara la prohibición de la delegación de funciones. Además de esto, de la circular que se envió en septiembre del 2020 a todas las instituciones, existe una coordinación entre los distintos entes, como la Dirección de Presupuesto y la Contraloría General de la República, para tener los debidos mecanismos de control con relación a esas contrataciones. También hay que señalar que no todos los contratos del Estado Dominicano con el PNUD tienen prevista la delegación de funciones para adquirir bienes y servicios. Hay contratos que tienen otra naturaleza y que pueden estar sujetos a otras disposiciones normativas. Carlos, la gestión de compras, las consultorías, ¿son servicios? ¿Se calificarían como servicios bajo la ley de compras y contrataciones? Son servicios y están sujetos a la ley de contrataciones también. ¿Se podría entonces, si no hay ningún tipo de transparencia, de registro, de supervisión por parte de compras y contrataciones, de todo lo que se hace con el dinero que se transfiere, se podría hablar de que mal utilizado eso podría tapar actos de corrupción o al menos hablar de mucha discrecionalidad? Bueno, al menos se utiliza un sistema de contratación distinto al del Estado Dominicano, porque las contrataciones se hacen sobre la base de las disposiciones normativas establecidas por ese organismo internacional y no sobre la base de las disposiciones claramente establecidas en nuestra ley de contrataciones y en su reglamento de aplicación. Eso quiere decir que no se utiliza nuestro registro de proveedores, eso quiere decir que no se utiliza las modalidades de contratación que están establecidas en nuestra normativa y se utilizan otras disposiciones que están establecidas en el marco de lo que ha establecido ese órgano internacional. Pero no cruza ni es regulado por las disposiciones normativas del Estado Dominicano y por eso hemos sido enfáticos desde el primer momento de que la delegación de contratar está prohibida. Por eso nuestra ley establece lo que es la centralización de las políticas y las normas, que es responsabilidad de la Dirección de Contrataciones, y la descentralización operativa, que es la responsabilidad de las unidades de compra. Las únicas que pueden adquirir bienes, servicios, coordinar, dirigir procesos, son las unidades de compra de las instituciones. Sí, perdón. Sí, no, preferencia a la dama. Gracias, Nelson. Carlos, yo quiero que nos ayudes a determinar, según lo que tú has podido explorar, ¿quién audita al PNUD? Porque, bueno, en la República Dominicana estamos sujetos a una serie de controles a través de las leyes. Si se cumple o no es otra cosa, pero la legislación está allí. En materia de organismos internacionales, ¿quién audita? ¿Quién determina cómo se están utilizando esos fondos? Si están usando de manera adecuada o no. En específico, el PNUD. Bueno, lo que sí puedo decir es que no se ha auditado por los órganos de control del Estado Dominicano. O sea, no se ha auditado por la Contraloría, no se ha auditado por la Cámara de Cuentas y no se ha auditado por el Congreso en su rol de fiscalización. Tendrán su propio mecanismo de auditoría, de contratar empresas privadas u otro que desconozco, pero lo que sí debemos atender es, y por eso desde el principio estuvimos opuestos a ese mecanismo de delegación de funciones que se instaló en el país desde hace más de 8 años. Y que nosotros hemos sido enfáticos, no es posible delegar las funciones de contratación y mucho menos pues excluirlo de nuestros procedimientos administrativos, financieros y de control. Cuando emitiste la comunicación aquella con respecto del Ministerio de Educación para la compra de tabletas, eso incluso, si no me equivoco, derivó en un conflicto jurídico, ¿o no? No. Era otro. Sí, hay que decir que en ese caso era un acuerdo que existía previamente, sí, que incluía la adquisición de equipos de computadora para lo que fue República Digital, sí, incluía también la capacitación de los docentes, los maestros, para el tema de educación virtual, e incluía también lo que fue la producción, que por suerte sirvió y se utilizó también para el año escolar virtual en el marco de la pandemia. O sea, ese acuerdo incluía varios componentes y el Ministerio de Educación actual lo que hizo fue un adendo a ese acuerdo que encontró.
Decía Wilson Camacho del PECA en un tuit del pasado día 4 que es una debilidad de la ley de compras y contrataciones que el Estado pueda negociar con cualquiera. No sé si eso vale también para el asunto del PNUD, pero quería aprovecharlo del asunto de la transferencia y de la delegación para contrataciones para ver qué otras cosas traería la nueva ley. Servio Tulio dice que es probable que vaya el 27 al Congreso. Incluso te mencionó a ti o a compra y a contrataciones, que son de los organismos que han estado trabajando. ¿Qué otro aspecto para fortalecer las leyes o la ley en ese sentido traería? Hay que decir que el anteproyecto pues, ha sido elaborado con una amplia consulta. Lo habíamos entregado a la consultoría jurídica. La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo igual ha trabajado con el anteproyecto y está listo para ser sometido al Congreso en los próximos días. Lo segundo es que estoy totalmente de acuerdo con el tuit del magistrado Camacho en días pasados con relación a la ley de compra y contrataciones. Es una necesidad modificar la ley 340 por muchísimas razones, pero una de ellas tiene que ver lo vinculado al sistema de consecuencias. Hay que recordar que el proyecto original de lo que fue la ley 340 tenía un robusto sistema de consecuencias, pero 6 meses después hubo una modificación con la ley 449 y con esa modificación se extirpó el sistema de consecuencias y por eso tenemos una ley que es benévola con relación a las sanciones. El anteproyecto de ley que estamos proponiendo pues trata de fortalecer el sistema de consecuencias y tenemos antecedentes. Por ejemplo, el informe de la Comisión de Punta Catalina, ese informe recoge todas las debilidades de la ley. Sobre todo, hace mucho énfasis en las ausencias de sanciones y prohibiciones que debía tener una ley de compra y contrataciones. Pues ese informe de Punta Catalina lo tomamos, revisamos y otras experiencias de los casos que están recientemente en la justicia que tienen que ver precisamente con compras y contrataciones. Estamos estableciendo sanciones de tipo disciplinario, sanciones de tipo administrativo y sanciones de tipo penal. Sanciones de tipo penal con penas pecuniarias y también con penas privativas de la libertad. Pero también estamos incluyendo figuras que no tiene la ley actual de compra y contrataciones, como es la figura de las ofertas temerarias. ¿En qué consisten las ofertas temerarias? Primero se convierten en un mecanismo propicio para el lavado de activos, se convierte en un mecanismo para la colusión, para organizarse, para participar en procesos sobre la base de distintas razones sociales o distintas empresas. Por eso nosotros hemos incluido un conjunto de disposiciones que fortalezcan el sistema de consecuencias y otras disposiciones que también buscan fortalecer el sistema de contrataciones, que permitan mayor inversión, que permitan desarrollo, que permitan la participación de las MIPYMES, de las mujeres, de los emprendedores. O sea, es una reforma realmente integral, amplia, que estamos proponiendo a la ley de compras y contrataciones. Carlos, volviendo al tema del PNUD, quiero saber si desde compras y contrataciones, sabiendo todo lo que sabes, habiendo ya emitido una resolución prohibiendo que se contrate de manera discrecional o que se tercericen las responsabilidades sin pasar por compras y contrataciones. Quiero preguntarte si contratar organismos que no se sujetan a las leyes nacionales para prestar servicios o adquirir productos por la vía de la intermediación no es evadir la ley de compras y contrataciones. No, es saltarla, es dar un salto olímpico de la ley de compras y contrataciones. Todas las entidades que administran fondos públicos, su sistema de contratación es lo que es establecido en la ley 340. Se ha utilizado mucho 2 argumentos para tratar de utilizar otro mecanismo. Uno es el argumento de la eficiencia y la rapidez de la contratación, pero la solución a eso es buscar los mecanismos en nuestras propias disposiciones normativas que garanticen la eficiencia, que garanticen la rapidez. Y en el anteproyecto hemos incluido algunas disposiciones que permitan también garantizar esa eficiencia, que es importante. Y el otro argumento que se ha utilizado mucho es el argumento de la transparencia. Y con relación al argumento de la transparencia, nosotros tenemos que decir
que el sistema electrónico de contrataciones, que es el único, es obligatorio para el uso de las entidades, es el que garantiza precisamente esa transparencia, esa publicidad. Es un argumento ofensivo. Cuando todas las entidades tienen un proceso de contratación y lo suben al sistema electrónico, ahí se garantiza la publicidad, y no solamente eso, que también se garantiza la participación, porque dependiendo del proceso que sea, le llega un mensaje a todos los proveedores que están inscritos en ese rubro. Quiere decir que nosotros tenemos nuestro propio sistema que garantiza la transparencia, la participación. No obstante a eso, reconozco que debe ser fortalecido, que debe ser mejorado, pero en el marco de las disposiciones normativas del Estado Dominicano. Pero evadir la ley de compras y contrataciones debilita la institucionalidad de esa totalmente. misma. Fuera diferente si la asistencia técnica de cualquier organismo fuera para fortalecer la unidad de compra y que la unidad de compra desarrolle sus competencias, desarrolle sus habilidades y que a través de la unidad de compra sea que se compre, pero no bajo el argumento de la debilidad institucional, entonces tú asumir por delegación la adquisición de esos bienes y servicios. Eso hemos sido claros desde el primer momento. Eso no es posible y nuestra legislación no permite esa modalidad de contratación. Carlos, con nosotros estuvo la semana pasada una dama que encabezaba a un grupo de personas que denuncian, son proveedores del INAVIE y fueron excluidos de manera arbitraria de los procesos a los que ya se les había adjudicado, que ellos incluso habían hecho inversiones para atender a la demanda, al compromiso que habían adquirido con las autoridades y que definitivamente los dejaron fuera de los procesos, que en el INAVIE no le daban respuesta, que decían que eso era lo que les tocaba, que iban a la presidencia y le decía, antes comieron, ahora nos toca comer a nosotros. Y nos comentaba también que en compras y contrataciones no había tenido la debida respuesta. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? ¿Cuál es la respuesta entiendo yo, son más de 500 o 1000 proveedores? Bueno, no tanto, pero vamos a aclarar un poquito con información que manejamos con relación a este proceso. Desde Compra hemos respondido más de 99 solicitudes de proveedores de INAVIE de distintas naturalezas. Y tenemos pendientes por decidir algunos recursos jerárquicos, unos 40 recursos jerárquicos, básicamente de uno de los procesos. Son dos procesos, la licitación 07 y la licitación 9, cocido y uno de alimentos crudos. Esta semana van a salir algunas decisiones con relación a INAVIE, con relación a recursos jerárquicos. Y ya habíamos anunciado al país que la investigación que hemos hecho, sobre la cual hemos estado trabajando con la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, indica que tenemos indicios de naturaleza penal y que próximamente nosotros vamos a entregar ese caso a la Procuraduría General de la República en cuanto a la investigación que nosotros tenemos. No obstante, con relación a los recursos jerárquicos que sí están en el ámbito de competencia de la Dirección de Contrataciones, en esta semana van a empezar a salir los primeros recursos. Hay que señalar que el proceso, la modalidad contractual de INAVIE debe ser revisada de manera completa. Debe ser reestructurada y debe ser transformada. Y debe ser revisada y debe ser transformada porque tiene algunas debilidades que conducen a lo que acabamos de ver ahora. Lo primero es que la modalidad contractual de INAVIE parte de precio fijo. Eso quiere decir que no hay competencia de precio. Y un precio fijo que no conocemos de dónde sale, de dónde salió ese precio fijo. Porque si hubiera un estudio previo que estableciera el precio, tú puedes tal vez llevar un proceso de esa naturaleza. Pero también hay que revisar si la modalidad contractual debe seguir siendo contratar raciones alimenticias o debemos contratar lo consumido. Nosotros hemos señalado, y por eso hay una mesa técnica que está apoyando al INAVIE para poder desarrollar la modalidad contractual que tiene que sujetarse para el próximo periodo, porque INAVIE tiene que prepararse ya para la próxima licitación. Ahora, lo que sucedió en este momento es insólito, fue verdaderamente un desorden organizado, que hay que decir que en ese desorden organizado hay participación de funcionarios y hay participación de proveedores también, porque no hay forma de que se pueda orquestar una modalidad como la que vimos si no hay participación de funcionarios y participación de proveedores. Entonces, esa modalidad no puede seguir funcionando en la República Dominicana. Esa modalidad
sobre la cual hay un asalto al presupuesto público y los más de 30.000 millones de pesos que administra INAVIE. Entonces, con relación a eso, debe haber consecuencias. Con relación a eso, lo que está en el ámbito de nuestra competencia, va a haber decisión, y lo que no está en el ámbito de nuestra competencia, que entendamos que tenga naturaleza de índole penal, se lo vamos a entregar a la Procuraduría General de la República. ¿Ustedes van a acompañar a esos proveedores que dicen se han sentido en cierta forma solos en el proceso? Mira, nosotros tenemos varios recursos. Lo que pasa es que oímos a veces que son 500, sí, que son 100. Ella comentaba que ella representaba más de 400, casi 500, y después vimos en la prensa que hicieron incluso una manifestación donde representaban a 1000. Y es importante también utilizar los recursos que la ley pone a su alcance. Primero, impugnar ante la entidad contratante, en este caso INAVIE. Hay que decir que INAVIE tuvo lentitud para responder las impugnaciones. Hace 2 semanas empezamos a recibir los medios de defensa de INAVIE, porque nosotros debemos garantizar el debido proceso. Y hay que señalar que en este proceso de INAVIE participaron más de 2.300 proveedores, y nosotros en cada uno de los casos debemos pues citar a los proveedores que participaron en un lote específico. O sea que poder instruir ese proceso para nosotros tiene sus complejidades. No obstante, nosotros hemos ido solicitando los medios de defensa de los proveedores que recurrieron, de los medios de defensa de INAVIE, y estamos listos para fallar ya algunos de estos casos. Hay otros casos que en su principio introdujeron recursos jerárquicos, posteriormente fueron adjudicados, y de igual manera le hemos preguntado si mantienen sus recursos o si desisten de sus recursos, para nosotros saber el tratamiento que le vamos a dar en cada caso. Bueno, sí, sería bueno que se produzca un cambio ahí en INAVIE, no solamente por el precio fijo. Parece que la celeridad, porque eso es friendo y comiendo, no sé, hay una carrera como loca, porque esas irregularidades no vienen de ahora, vienen de lejos. Pero tú decías lo que ha ocurrido ahora. Acláranos los asuntos de responsabilidad penal, porque dio la sensación que tú vas a recoger del pasado, del gobierno anterior. Mira, lo cierto es, y muy bien lo acaba de indicar, que el mecanismo que se instaló en INAVIE no es nuevo. Lo nuevo es que las nuevas autoridades de este gobierno continuaron con el mecanismo. Pero ese mecanismo viene funcionando, instalado en INAVIE desde hace mucho tiempo. Con relación a los hallazgos iniciales, solamente lo voy a dejar ahí hasta ahora, indican que puede haber responsabilidad, y que como está fuera de nuestro ámbito de competencia, nosotros lo vamos a pasar a la Procuraduría General de la República. Esperemos que esté listo el informe, y cuando esté listo, que la sociedad no tenga dudas, que siempre vamos a actuar con esa firmeza y pues apoderando a los órganos que tengan competencia de cada situación. Y cuando nos toca a nosotros, pues de igual manera vamos a actuar. Pero esos hallazgos iniciales, ¿son de ahora o incluyen también del gobierno anterior? Es un análisis del mecanismo, cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado y cómo se ha transformado en el tiempo. Carlos, cuando hablas de la licitación del INAVIE, evidentemente nos estamos refiriendo a la licitación para el inicio del año escolar, que ahora se supone que casi transcurre, y casi termina. Ese proceso tuvo decenas de denuncias. De hecho, aquí en CDN hicimos la investigación que detonó el problema de INAVIE. O sea que tenemos muchos detalles y documentos que todavía no han salido. Pero esa licitación, a pesar de que se cambió el director del INAVIE, se dio como buena y válida. A pesar de todos los procesos irregulares, de todas las cosas que no tenían explicación, y de que al cambiar a su director había una admisión de irregularidad. Si todo estaba bien, entonces ¿por qué lo cambiaron? Sí, ¿cómo funciona? Pero continuó el proceso las adjudicaciones se hicieron válidas y se están pagando. Okay. Cuando hay un proceso, en este caso una licitación, y hay adjudicaciones, y esas adjudicaciones se convierten posteriormente en contratos, y estos contratos son certificados por la Contraloría, y posteriormente se empiezan a entregar bienes y servicios, hasta tanto no exista una decisión del órgano rector que anule un proceso, pues el proceso continúa su curso. Entonces, en este caso, la Dirección de Contrataciones Públicas hasta el momento no ha decidido los recursos que tiene. Entonces, si hay una impugnación, como hubo varias impugnaciones, pues el proveedor debe esperar la decisión del ente contratante. Si el ente contratante, pues su decisión lo declara inadmisible, recurso o cualquier otro tipo de argumentación, el proveedor tiene la posibilidad de interponer un recurso
jerárquico ante el órgano rector. Mientras tanto, ese proceso continúa su curso de adjudicación, de contrato, de registro. O sea que la evidencia de irregularidad no es motivo suficiente para que de oficio se cambie la naturalidad o la naturaleza de la operación. Hay varias cosas ahí que has señalado. Una cosa son los recursos que tienen el derecho los proveedores que participan en un proceso, y otra pudiera ser la investigación de oficio que haga el órgano rector, que pueda apoderarse de oficio. En este caso tenemos las dos cosas. Tenemos, conociendo los recursos de los proveedores que recurrieron, y al mismo tiempo la investigación de oficio. Y sobre esos dos procesos va a haber decisiones cuando nosotros agotemos el debido proceso. Carlos, cuando uno habla de estos temas, por lo general se tiene la perspectiva de que son temas generales y es bueno analizar. Evidentemente caso por caso es muy difícil por el volumen de trabajo, pero tú hacías énfasis en una cuestión de la que se habla poco, y es que para que exista corrupción debe haber esa suerte de enlace entre lo público y lo privado. Y yo quiero que tú me hables sobre lo que está ocurriendo a veces con proveedores del Estado y cómo se han generado suertes de mafias, por decirlo de alguna manera, que se ponen de acuerdo precisamente para buscar establecer vínculos, colocar precios, prácticamente apandillarse para lograr obtener del Estado los mejores beneficios en detrimento de lo que debe ser. ¿Eso cómo se ha analizado? Quizás es una pregunta muy general para casos específicos, pero sé que tienen un trabajo ustedes con Procompetencia del cual se puede quizás hablar. Bueno, hay que decir que a la fecha hemos suspendido el registro de proveedores de más de 50 proveedores. Suspensiones temporales y suspensiones permanentes, por distintas naturalezas, y los proveedores que están en esa condición, su listado está en la página nuestra de contrataciones públicas. Sabemos que la colusión es una práctica muy común, muy frecuente alrededor de los procesos de contratación. Tenemos un sistema que trata de advertir alertas, riesgos cuando hay colusión, cuando distintos proveedores están relacionados entre sí y participan en un mismo proceso. No obstante, también tenemos que fortalecer las disposiciones normativas que establece una prohibición que solamente es cuando participan en el mismo lote. Nosotros entendemos que eso puede extenderse un poco más. Y para tratar de colaborar con entes del Estado que tienen que velar por la libre competencia, tenemos un acuerdo de trabajo y estamos trabajando con Procompetencia para los casos que nosotros podamos detectar de colusión, pues transferírselo a Procompetencia para que ellos puedan profundizar con las investigaciones. Lo que hemos tratado es que todo lo que podamos detectar, sea o no de nuestras responsabilidades, de acuerdo al mandato de la Ley 340, pues hacérselo llegar a las instituciones que sean responsables. Y por eso un nivel de acuerdo y de colaboración con la Dirección de Ética, con la Contraloría General de la República, con el Ministerio Público, con la Contraloría, con la Cámara de Cuentas, con Procompetencia, porque entendemos que la articulación y la coordinación de los entes del Estado puede fortalecer la prevención y el despilfarro de los fondos públicos. Hablando de consecuencias, parece que lo del Gabinete de Política Social ya se quedó de ese tamaño. Ellos dijeron como que aceptaron las recomendaciones, no sé si ustedes lo comprobaron. Y lo del correo, no sé si era una simple sugerencia de ustedes. Bueno, con relación a nuestras funciones y competencias, esos dos casos nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Hay decisiones en cada uno de los casos. En el caso de Impostdon, hay un informe que condujo a la destitución del anterior director, y además de eso ese informe fue remitido de igual manera al Ministerio Público. Por eso señalaba hace un minutico que nosotros lo que esté en el ámbito de nuestra competencia lo vamos a asumir y también lo vamos a colocar en el ámbito de competencia de otros entes del Estado. En el caso de Impostdon también lo habíamos dicho, que fue un mecanismo que encontraron y continuaron. O sea que no es un mecanismo nuevo, no es un desarrollo nuevo de la creatividad para... Eso fue continuidad del Estado. Continuidad del Estado para lo mal hecho. Para lo mal hecho. Qué barbaridad. Gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí. Cómo no, muy bien. Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones. Nosotros vamos a una pausa. Iván Lorenzo, senador de la República, representante de la provincia Elías Piña, la provincia fronteriza, por ende de las más pobres, la
Senador fronterizo. Senador fronterizo. Estaba entrevistando a la gente de Zona Franca. Hay Zona Franca en 28 provincias, y hay unas otras 4 de la frontera. No hay Zona Franca. No. Pero qué cosa más grande. Iván, buenos días. Usted debe estar un poquito ronco, gritando y con unidad. No. Esa era la consigna de ayer. Unidad. Unidad. Mira, yo estoy Sí, pero tú estás con Domínguez Brito. Sí, claro, va a ser presidente. Ajá, unidad. Unidad. Yo estoy sumamente contento. Unidad con el que gane, ¿verdad? Sí, claro, pero va a ganar Francisco Domínguez Brito. Miren, yo estoy contento. ¿Saben por qué? Sí. El acto de ayer va a llevar mucha tranquilidad al pueblo dominicano. Hay muchas familias que están invirtiendo en viajes ilegales producto de la desesperación, por los altos costos de la canasta familiar, por los altos costos de los combustibles, desaparecieron los fármacos de alto costo. Y la gente está yendo en yola de nuevo, se está replicando lo del último gobierno del PRD. Y yo pienso que el acto de ayer con el PLD no se iban. No se iban en yola. Hay cosas... Ese es el problema de ustedes de los políticos. Hay cosas que en el PLD se superaron. Esa es una. Que no se iban en yola. Ya no se iban en yola. No. Pero usted sabe que estoy contento porque ya muchas familias van a abandonar ese deseo de irse en yola porque hay una esperanza. Hay un nuevo Partido de la Liberación Dominicana. Yo le había dicho a ustedes que tengo el honor de ser uno de los que empezó en este programa, que va a haber PLD en el gobierno para el año 2024. Tú fuiste el primer invitado. Tú eres un hombre Y vaticiné que va a haber suerte. gobierno PLDista en el año 2024 y ahí ya se empieza a ver una luz en el túnel y el acto de ayer me da mucha tranquilidad y me llena de regocijo saber que tenemos un PLD que constituye la esperanza del pueblo dominicano. Iván, cuando hablábamos de ese tema, yo comentaba que Danilo Medina utilizó el recurso de que la organización morada tenía raíces en todo el país. Y yo decía, bueno, depende de qué se alimenta la raíz, porque el propio PLD identificó en la última campaña que no necesariamente los recursos habían motivado el voto y que precisamente Danilo llegó a decir casi, es que la gente nada más se mueve por dinero. Palabras más, palabras menos. Pero es así. ¿Cuál es la alternativa ahora? ¿Se ha cambiado el abono de esa raíz? ¿Qué es lo que va a hacer el PLD ante una situación de la que todavía se debe padecer? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana se atomizó, se convirtió en una maquinaria electoral. Nosotros hemos renovado el partido y tenemos que hacer conciencia de que todo lo que el señor presidente Danilo Medina tenía razón. Los compañeros, todo era la logística. Y no te movían un celular de un lugar a otro sin la logística. Entonces, familias que en el mercado laboral formal, en el sector privado, no alcanzan un puesto de más de 25, 30 mil pesos, ganaban 40, 50, 100, y no le importaba. No había una valoración de lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, a partir de ahora, cuando el pueblo ve la realidad, lo que estamos viviendo, empieza a valorar las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo la gestión del compañero Danilo Medina Sánchez. Eso es lo que está ocurriendo y yo decía en el año 2020 que era un momento oscuro, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que cuando el pueblo haga conciencia y empieza a equiparar las realizaciones, definitivamente va a votar mayoritariamente por el PLD. Nosotros, el combustible, en un momento que nosotros tuvimos épocas que el petróleo alcanzó los $100, $80, y la gasolina no pasaba de 107 pesos. Entonces, los comestibles nunca... aquí no se hablaba de aumento del huevo, ni del pan, ni del arroz, ni del pollo. Eso era cosa del pasado. Entonces, todo lo que está ocurriendo nos dice, y les dices a ustedes y al país, que el PLD estará de vuelta en Palacio Nacional a partir del año 2024. El arroz no estaba caro, el huevo tampoco, la gasolina no estaba cara. Cámbiale. Solamente para equilibrar. ¿Qué pasaba en el pasado? Dice el gobierno actualmente que, por ejemplo, solo para hablar de la gasolina, que el PLD hizo esto con el acuerdo de Petrocaribe, que cogían la gasolina o los combustibles y solamente pagaban la mitad y que esa deuda le ha caído al gobierno actual y esa es la razón por la que no se pueden bajar los combustibles. Mira, nosotros nos beneficiamos de Petrocaribe en el sentido que voy a explicar. Petrocaribe, al igual que San José, que fue un programa parecido al de Petrocaribe, lo que nos obligaba a pagar el 60% y el 40% se podía acumular a 25 años. Pero nosotros... Un interés de 1%. Un interés muy bajo, pero nosotros producíamos para también permutarle a Venezuela servicios, productos agrícolas, granos.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hoy en República Dominicana no se está produciendo. Yo venía en el camino, me moría de la risa cuando colgaron un video del director de FEDA conduciendo y bebiendo trago, como si se tratara de una chercha. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no ocurría eso. Tú tenías un presidente que trabajaba todos los días. Tú tenías un presidente que no descansaba ni los fines de semana. Recorría palmo a palmo toda la República Dominicana, metro a metro, sembrando el país. Nosotros producíamos. Fíjense que desafortunadamente hoy el gobierno quiere transferir a un clúster empresarial todas sus responsabilidades. Lo decía Carlos Pimentel. El caso del PNUD, el PRM y el gobierno de Luis Abinader es recurrente en delegar las funciones para las cuales fue elegido. ¿Qué está pasando con los fideicomisos? ¿Qué está pasando con el PNUD y las contrataciones y la asesoría en cada uno de los estamentos gubernamentales? Que este gobierno es irresponsable porque quiere transferir al sector privado las responsabilidades por lo cual aspiró a la presidencia de la República. Por ejemplo, aquí el pueblo no sabe que hay un fideicomiso para exportar tilapias, para la construcción de un parque, para el transporte que ya fue conocido y se promulgó, para Punta Catalina, para Pedernales. Sí, hay 17 fideicomisos y apenas lo que estamos es iniciando, pero todos en franca violación a la ley, porque la República Dominicana no tiene una ley de fideicomiso público. Entonces, por eso es que este país está, los comestibles están tan caros, las gasolinas están tan caras, porque el gobierno, los funcionarios no quieren trabajar, todos quieren delegarlo y quieren delegarlo a grandes empresarios. ¿Qué piensas tú específicamente de, ya que lo has mencionado, de las contrataciones del Estado Dominicano con el PNUD? Dice Carlos Pimentel que él se ha utilizado para brincarse olímpicamente la ley de compras y contrataciones. Tú estás en el Senado. Eso fue, todo lo que haya sucedido ha sido en base a un acuerdo que se hizo con el país, pero viene desde el gobierno pasado, 10 años con 25.000 millones de pesos solamente de instituciones centralizadas. A eso hay que sumarle todo lo demás. El país que más le ha aportado 238 millones de dólares, un país pobre, el que más ha aportado en el ranking que tiene la ONU publicado en su página. Nosotros le solicitamos a Educación cuando explotó el escándalo de 13.000 millones de pesos que ellos entregaron al PNUD por asesoría para las compras de unas tabletas, y ellos abusivamente nos mandaron como 300 cajas, como 300 cajas voluminosas, como mira, entretente. Porque yo tengo que ser sincero con el país. Es en papeles que el Senado de la República y el Congreso Nacional es fiscalizador. Cuando yo le solicito a cualquiera de los funcionarios públicos una explicación sobre algo, por lo general se burlan de nosotros, y sobre todo cuando tienen una mayoría mecánica en el Congreso para proteger las acciones del gobierno gubernamental. Hablemos del fideicomiso, Iván. Todavía no se sabe cuál va a ser el destino que va a tener, me refiero al fideicomiso de Punta Catalina. Y voy a apelar a la palabra con la que tú iniciaste tu participación hoy acá en el programa relativa a la reunión del PLD, y es el tema de la unidad. En el Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en cuanto al asunto del fideicomiso, se votó diversificado. Por ejemplo, tenemos a Gustavo Sánchez que aprobó el fideicomiso y decía, yo no puedo ir en contra del fideicomiso porque fuimos nosotros los que lo propusimos. Eso fue lo que nos dijo Gustavo Sánchez en ese momento. ¿Cómo va a hacer el PLD para unificar posiciones, por ejemplo, sobre estos temas? Mira, la posición oficial, porque nosotros fuimos sorprendidos, se sometió esa iniciativa a la Cámara de Diputados y no había una línea oficial. Más adelante, cuando lo conocimos en el comité político, fijamos una posición que el Partido de la Liberación Dominicana no va a apoyar bajo ninguna circunstancia. El que se entregue un bien que le costó tanto sacrificio al país y al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que se entregue, que se regale a un clúster empresarial ligado al gobierno, ligado a los funcionarios de Palacio. Desafortunadamente, y esa es una de las cosas que hace imposible que se pueda validar ese... Iván, pero el PLD no consideró vender a Punta Catalina. ¿O mira, eso es algo que nos inventamos los periodistas? Que yo tenga conocimiento, yo soy senador del año 2020, agosto del 2020. Yo no conozco ninguna iniciativa. Pero eso nunca se negó, se les preguntó una y otra vez y decía, eso no se descarta, eso está en proyecto, esa es una posibilidad. Y ahora se sataniza. Pero yo te voy a dar el beneficio de la duda que se intentó vender, ahora se está regalando. Pero se está regalando con cláusulas que comprometen e incluso
el patrimonio de la República Dominicana más allá de lo que tiene Punta Catalina. Pueden endeudar el país sin consecuencia. Nosotros, y dándote el beneficio, sí es posible que quisiéramos venderlo. Ahora estos quieren regalarlo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta? No, que eso es un bien que hay que preservarlo. Ellos tienen que fajarse al gobernar, ellos aspiraron a dirigir los destinos del país. Ellos tienen que administrar los bienes que nosotros dejamos, porque ahora ellos quieren comerse todo lo que nosotros trabajamos. O sea, que la administración sea totalmente gubernamental. Claro que sí. Sin participación de ningún Yo creo en una clase política madura, eficiente, capaz de administrar los bienes públicos. Para eso que nosotros los políticos nos preparamos. Entonces, en consecuencia, ellos tienen que hacerlo. Sí, o sea, ustedes iban a vender el 49% Punta Catalina, o sea, eso está documentado ahí, no me diga. No lo iban a fideicomisar, lo iban a vender. Iban a vender el 49%, venga, le vendemos el 49%, pues nosotros conservamos, bueno, pero no vamos a entrar ya en el pasado pasó. No, eso está documentado, sí. No vamos a discutir eso. Mira, volviendo al asunto del PNUD, en el trabajo de Yulisa, que lo recoge el Caribe hoy, se plantea que el año pasado, el 20, la República Dominicana recibió 237 millones de dólares en ese tipo de transferencias y negociaciones. El monto más alto en el mundo entero. O sea, parece que aquí estamos trabajando de manera acelerada por la transparencia y por ese tipo de acompañamiento. ¿O parece que es un buen negocio eso? Mira, yo hablaba, nosotros fuera de récord, yo le comentaba que cuando nosotros agotamos un turno con relación a eso, porque no solamente es educación, ni portuaria, ni el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que nosotros le giramos una comunicación, que nos dé una explicación sobre esas operaciones, y se negaron a darla. De lo que se trata de una operación triangular. Muchos de los héroes que marcharon en la Plaza de la Bandera, hoy tras bastidores, reciben grandes beneficios del PNUD. Permanentemente presentan propuestas y son beneficiados con grandes contratos. Entonces, lo que yo quiero llegar, y nosotros lo denunciamos en un momento en el hemiciclo, es que hay una operación triangular que tiene que ser investigada. ¿Quiénes están recibiendo grandes beneficios, haciendo propuestas viables y no viables a través del PNUD? Sin embargo, afortunadamente se ha parado un poco, pero había una tentativa de que todo el Estado Dominicano operara a través del PNUD, como lo que está pasando ahora a través de los fideicomisos. Parece que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano no quiere administrar los bienes públicos, no quiere régimen de consecuencia, no quiere verse comprometido con la administración. Fíjense que el espíritu de la ley de fideicomiso, la 189, que tiene que ver con el fideicomiso de bienes privados, su espíritu es evitar lo tortuoso que son los litigios. Sin embargo, parece que el gobierno ha interpretado esto y quiere quitarse la responsabilidad que más allá del año 2024 puedan ser encausados o investigados por una mala administración. Fíjense que este gobierno de Luis Abinader quiere seguir administrando, poner en manos de amigos empresarios la administración de los bienes públicos por 30 años, más allá de los 2 años y pico que le queda. Y yo pienso que esa es una irresponsabilidad del gobierno de Luis, porque tú no puedes pretender con subterfugios no legales poner en manos de empresarios amigos la administración de bienes por más allá de tu mandato. Iván, ese fideicomiso en el Congreso ha podido pasar, pienso yo, porque bueno, pasó, parece que no lo leyeron algunos diputados y dijeron eso iba a ser así. En el Senado tienen los votos para aprobarlo, sin embargo el presidente ha dicho, esperen un momento, manden eso al CES. ¿Cómo ven ustedes eso? Eso es una táctica dilatoria, porque el presidente, aunque tuvo un lapso en su última intervención diciendo que iba a someter una ley, ya la ley está sometida y fue aprobada sobre el fideicomiso público. Fue aprobada en el Senado de la República en septiembre del pasado año. Entonces yo pienso que esa es una táctica dilatoria. Ellos van a hacer un esfuerzo por aprobar en la Cámara de Diputados, que ya tiene informe favorable, la ley de fideicomiso público. Lo sensato hubiese sido que él retire el contrato, porque es un contrato viciado. Fíjense que la mayoría de los diputados que lo aprobaron han dicho al país que fue por error. El error es uno de los vicios del consentimiento que anula un contrato, y estamos hablando de un contrato. El dolo, la violencia y el error son 3 elementos que acarrean la nulidad de un contrato. Entonces, ese contrato que está depositado en el Senado de la República tiene vicios, porque los diputados lo aprobaron por error. Entonces debe retirar ese contrato de fideicomiso, y los 17 contratos más debe llevarlo al Centro Económico y Social para que lo discutamos. Nosotros
el Partido de la Liberación Dominicana va a apoyar todo lo que beneficie al pueblo dominicano. Ahora, nosotros no vamos a comprometer el patrimonio nacional más allá de 2 años y 3 meses que le queda al gobierno de Luis Abinader. ¿Pero han aprobado los otros fideicomisos o no? Solo se aprobó... El de la tilapia, el de Pedernales. ¿De cuántos años el de Pedernales? 30 años. Todavía ¿Pero lo aprobaron? No se ha aprobado el de Pedernales. Falta que lo apruebe el Senado. Sí, llegó acompañado. Sin embargo, yo estoy... Fueron juntos el de Pedernales y el de Catalina. Fíjense la sensatez del Partido de la Liberación Dominicana. Pedernales necesita ser desarrollado. Se hace difícil que de entrada un empresario, si tú no le presentas algo atractivo, pueda ir a invertir a Pedernales. Nosotros, el PLD, en la gestión de Francisco Domínguez Brito, llevamos una lucha titánica para lograr recuperar los terrenos de Pedernales. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo que Pedernales pueda ir a un fideicomiso. ¿De 30 años? Puede ser de 30, vamos a discutirlo. Lo importante es que tú tienes que presentarle algo atractivo a un inversionista que va a hacer grandes inversiones en el ámbito turístico que te va a desarrollar el sur. O sea que ahí sí, con el fideicomiso. ahí sí aprobarían ustedes. Es que nosotros somos sensatos. Vamos a discutirlo, yo lo veo... O sea, lo de Catalina es una insensatez, pero no, lo de Catalina sur, es la entrega, el regalo a unos empresarios aliados. ¿Y lo de Pedernales, Bahía de las Águilas no? Porque lo de Bahía de las Águilas, eso tiene un espíritu de, pudiéramos decir, social, pero además económico, de cara a tú llevar una inversión a un lugar que se hace difícil que vayan a invertir. Pero mira, Iván, el que construye y mete varilla, cemento y blog en un sitio, para tú quitarle eso en 30 años es más difícil que tú desapoderar un fideicomiso de una planta que es propia. Lo que tú tienes que hacer un contrato donde el Estado no salga tan perjudicado, pero tú tienes que presentar algún atractivo. Ahí hay unas tierras que hasta ahora no están haciendo nada. Nosotros tenemos que desarrollar el sur, tenemos las playas más lindas en Pedernales. Vamos a ponernos de acuerdo. Se quedó corto el PLD en el desarrollo del sur. Sí, Danilo dijo, llegó la hora del sur, creo que en el 17. Iván, terminamos. Vamos a concluir la obra ahora con Francisco. Hay que hacer un fideicomisito para Elías Piña, para que tú veas que tú estás de acuerdo, o una alianza pública-privada. Me gustaría, es una buena idea. Claro, eso es así. Me gustó un razonamiento tuyo que no lo había escuchado, que tú dices que el gobierno está delegando en alianza pública-privada, fideicomiso, el PNUD. Inca Matila, todavía sigue la representante. Sí. Tú lo que está diciendo es que sea ella del 24, si el PRM sale del poder, la que dé cuenta. Es que ellos están reuniendo. O sea, esa es la lógica tuya. Sí, ellos están reuniendo a tener que dar una explicación en el año 2024 y todos lo están fideicomiendo. Iván, antes de que te vayas. Todos se lo quieren fideicomer. Antes de que te vayas, perdón. Iván, tú decías que ese espíritu de querer que el gobierno sea administrado por un tercero no es nuevo. Esa fue una propuesta que se le hizo al PLD. Eso estaba en el ambiente durante el gobierno de tu partido. Mira, fíjate que Danilo Medina hizo un fideicomiso para la ciudad Juan Bosch, pero el PLD manejó el gobierno con un sentido social. Sí, pero yo te estoy preguntando si, por ejemplo, estrategias como la que tú dices que está en curso, que es que el gobierno no administre nada, que lo administren terceros, ¿esa propuesta se le hizo al PLD? No, nadie se atreve a hacerle una propuesta tan descabellada a los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Iván, muchas gracias. Esperamos que tenga éxito en la ruta interna partidaria que inicia desde este momento y ya veremos. El país está contento. El país está contento. Bueno, gracias a Luis Abinader, tú lo dijiste. No, este fin de gracias al semana Partido no de la Liberación parecía que la gente Dominicana. estaba contenta. Pero ¿cómo que está? Con el acto de ayer ya se renova la esperanza del pueblo. Es con el acto de ayer. Aguanten optimismo, Iván. ¿Se le olvida a la gente lo de la gasolina con el acto de ayer? No se le olvida bajo ninguna circunstancia. Están estafando, como decía mi amiga Faride, mi hermana Faride, están estafando al pueblo dominicano. Son 35 semanas, Iván, que tienen de cara a ese proceso. Les deseamos suerte. Y parecerían 10 años. El problema, Iván, es que ustedes fueron gobierno y el discurso se le queda corto. 16 años. Se le queda corto cuando hablan de precio de los combustibles. O sea, bueno, ni modo, si nos entramos por ahí vamos a comenzar a hacer otro programa. Gracias, Iván Lorenzo. Gracias a ustedes, le agradezco infinitamente. Siempre es un placer. ¿Qué les parece, amigos, si hablamos a continuación de las finanzas, del dinerito, con nuestro querido amigo Diego Sosa, que se conecta con nosotros desde Alemania? ¿Cómo es esto, Diego? Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti. De ese que estatus pelatus. ¿Cómo así?
Muy buenos días por allá, qué bueno estar con ustedes nuevamente, hoy lunes como de costumbre. Sí, yo les traje este tema que escribí hace mucho tiempo sobre eso, el status pelatus. Ajá. Eso es cuando nosotros tratamos de sorprender a gente que no le importamos con dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos. Entonces caemos en el status pelatus. Yo quise traer el tema porque veo mucha gente cayendo en el status pelatus por no enfrentar o afrontar la inflación que tenemos ahora, que va a seguir cabalgando, sobre todo porque nosotros ya estamos viendo cómo están subiendo los intereses del Banco Central, de todos los bancos centrales en el mundo, de tal manera que las cosas no van a parar de subir. Que las cosas no van a parar de subir, eso no nos gusta arrancando la semana, ¿viste? Porque el fin de semana ya fue suficiente con el asunto combustible. Bueno, pero es que el combustible lo venimos viendo internacionalmente, el petróleo. Un dolor de cabeza, sí, sí. El petróleo está sobre $90, $92, llegó a cotizar en el fin de semana. El de Texas también, el Brent del norte de Europa, está cotizando por encima del 92. Por lo tanto, se espera con esto de la guerra en Ucrania también que sí, claro, pase de los $100, no va a parar. Y si subimos los intereses para poder parar esa gran cantidad de dinero que hay en el mercado, van a subir los préstamos y el que no acuerde sus préstamos ahora va a tener que pagar, bueno, ya está teniendo que pagar mucho más. Entonces, el status pelatus es cuando nosotros, no es una cuestión de nivel económico, sino que dentro de tu nivel económico de ingresos te quedas sin dinero para poder seguir viviendo como estabas viviendo. Eso te lleva al status pelatus, nos lleva por varias ramas, por varias vías caemos en ese status pelatus. Una de las principales es el no saber administrar nuestras finanzas personales, el tratar de siempre buscar más dinero para hacernos cargo de los gastos que tenemos, pero lo que hacemos es que cuando tenemos más, gastamos más. ¿A quién no le han aumentado el sueldo y de una vez cambia el vehículo, cambia los muchachos de colegio, cambia? Eso nos lleva a gastar más. Entonces hay que trabajar más adentro, hay que trabajar en eso de cómo estoy gastando, por qué estoy gastando así. Es mi mente la que tengo que hackear. No sé si me doy a entender hasta aquí. 100%, Diego. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuál es la recomendación que tú nos tienes para evitar este estatus nada positivo? Además de racionalizar el asunto de los gastos. Hay dos cosas que debemos hacer de inmediato. La primera es reducir gastos. Sí. Y para reducir gastos hay que buscar a dónde están yendo nuestros gastos, en qué estoy gastando de más, en qué yo puedo reducir y sobre todo hacer cosas automáticas. Por ejemplo, una cuenta que yo desvíe dinero automáticamente a esa cuenta porque lo que llamamos ahorro va a ser una necesidad. Cada vez que se ponga más cara la cosa, cualquier mal bounce se nos va a pegar en la cara la bola. O sea, si yo no tengo dinero guardado, no voy a poderle hacer frente al mes que tenga que comprar algo extra, al mes que se dañe la nevera, al mes que... punto. Por otro lado, tengo que trabajar en hackear mi mente. Una cosa es lo que puedo hacer ahora mismo y otra cosa es qué me ha llevado a mí a ser como soy. Si no me está alcanzando el dinero, si el dinero nunca me ha alcanzado, tengo que cambiar algo en mi mente. No puedo esperar que las cosas cambien de por sí y que más dinero o que baje la inflación o que bajen los combustibles me va a llevar a tener otra calidad de vida. La calidad de vida la voy a lograr cuando yo diga, ¿por qué yo he gastado todo el dinero que he recibido y por qué tengo deudas? Bueno, tengo deudas y ahí viene la teoría de los 5 por qué, que se desarrolló muy bien por Toyota. ¿Por qué yo no puedo pagar la tarjeta? Bueno, porque gasté sin mirarlo. ¿Por qué gasté sin mirarlo? Porque me antojé de una cosa que había en especial. ¿Y por qué me antojé? Porque me gustaba. ¿Y por qué la compraste si te gustaba y no tenías el dinero? Ah, porque los cuartos están hechos. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? La mentalidad de que los cuartos están hechos. Porque los cuartos están hechos, pero no están hechos para mí, porque yo no lo tengo, no me lo he ganado. Ahora, si yo me pongo a aprender cosas nuevas, a aprender más sobre mi trabajo, sobre el próximo puesto, voy a lograr subir. Claro, Gracias, Diego. 100%. Acabamos. Diego, mira. Se nos va el tiempo, Diego. Hablamos la semana que viene. Hay un tema, decíamos al principio que Macarrulla, el ministro de la Presidencia, dice que no debemos quejarnos aquí, que la gasolina esté a $5 promedio, porque en Alemania está 7 y algo. Yo creo que la comparación es arbitraria.
Es arbitraria. Nosotros tenemos, a partir de enero del año pasado, tenemos un impuesto verde que se ha puesto porque los jóvenes ganaron una sentencia y los jueces de la Suprema Corte dijeron no puede la generación que viene pagar los desastres de la generación que está trabajando ahora y emitiendo el CO2 ahora. Por lo tanto, nos pusieron muchísimos impuestos verdes que no se pueden comparar. Entonces, el poder adquisitivo de nosotros es muy diferente aquí también. O sea, es una estupidez. Y el salario mínimo. Comparar de esa forma. Estupidez, dijiste. Sí, señor, es una estupidez. Y el salario mínimo tuyo allá en Hamburgo es muy distinto al mío aquí en Dominicana. Por eso es que vas yo a gano invitarnos chele a aquí, comer. Diego, chele. Y tú euro, mucho. Abrazos, Diego. Bueno, nos quedamos con la estupidez de Macarrulla. Ay. Qué cruel eres, Diego. Bye, Diego.